Ya estamos con el doctor Carlos Brown, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente del bloque FE, también presidente ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino y conduce el programa El Estado que viene por Canal Metro. Diputado Brown, muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Mi nombre es Catalina Castro. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Catalina? Un bien, gusto. Muy bien, muchas gracias. Estamos acá junto con Elisa Peirano. Vamos muchísimo gusto. A conversar un ratito. Diputado, en el Congreso se debaten estos días la ley de abastecimiento y el cambio de jurisdicción para el pago de los bonistas. ¿Cuál es su postura con respecto a la modificación de la ley de abastecimiento? Bueno, es una ley que ahora va a ser actualizada, que tiene más de 40 años y que nunca se pudo aplicar. Porque realmente es una ley absolutamente inconstitucional que se metía dentro de la vida de los productores y no resolvía las cuestiones. Tanto es así que finalmente se le puso una cláusula o un agregado de suspensión, porque solamente si el Congreso determinaba la existencia de una crisis de abastecimiento se podía aplicar. Ahora la vuelven a actualizar, profundizándola en cuanto a meterse dentro de la vida de las empresas y de los productores y de los particulares. Esto es muchísimo más grave que en su momento la 125, que se refería solo a un producto, a un sector y que era un impuesto. Esto se mete dentro de la vida de todos los sectores productivos, comercio, industria, servicios, sector agropecuario, sea la producción onerosa o gratuita, y no tiene límites. Inclusive llega a plantear cómo se deben hacer las utilidades de un negocio, y permite cualquier tipo de inserción del gobierno en la vida de la actividad económica. Esto, lejos de resolver cuestiones, la va a profundizar en sus problemáticas. Y consecuentemente nosotros manifestamos nuestra posición. Es más, creemos que definitivamente esa ley de 1974, que vuelvo a insistir, se sacan las postrimerías de la vida de Perón y que nunca se aplicó, debe ser decididamente derogada y terminar con esta cuestión que lo único que hace es complicar y amenazar, después no se ejecuta, ¿no? Pero amenazar permanentemente a los productores, cuando lo que se tiene que hacer es incentivar la producción y incentivar el trabajo, y de esta manera lograr resultados realmente correctos, satisfactorios y que nos den solución a las problemáticas de los argentinos. ¿Y por qué cree usted entonces, siendo que varios diputados y varias empresas o sectores económicos se han manifestado en la inconstitucionalidad de esta ley y todas las dificultades que esto le puede traer a la producción, ¿por qué cree usted que el gobierno insiste con esta ley, con esta modificación? Bueno, porque quiere mostrar iniciativa, porque quiere continuar con esta posición continua, sin sentido, de enfrentamiento con los sectores de la producción, porque cree que de esta manera va a resolver problemas que, vuelvo a insistir, lo único que hace es agravarlos. Fíjese el daño que va a causar en los sectores del trabajo, porque todo aquello que implique que los sectores productivos se asusten, dejen de invertir, dejen de participar en la vida activa, implica automáticamente un castigo para los trabajadores registrados y consecuentemente les causa daño. Así que no entendemos lo que quieren hacer. Vuelvo a insistir, hace 11 años que están en el gobierno, tenían esta ley, podrían haber inclusive derogado esa parte que plantea el tema de la participación del Congreso, que era un decreto de necesidad de urgencia con algún otro decreto de necesidad de urgencia, y utilizar la vieja ley sin hacer tantas cuestiones como las que se están planteando ahora. No, han preferido, diciendo, marcamos iniciativa, estamos haciendo acción de gobierno y atacamos a los sectores de la producción y el trabajo creyendo que por allí soluciona la cuestión, y no es así. Inclusive ahora creen que, habiendo acordado con CAME, algunos otros sectores, diciendo no nos vamos a meter con la pequeña y mediana empresa,
va a ser cierto. Yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido de que si llegan a sancionar esta ley y la se animan a aplicarla, se van a aplicar a todo el mundo y van a ir contra los pequeños y contra los medianos y van a ir eventualmente contra los grandes, aunque muchos de los grandes forman parte de las corporaciones afines al gobierno, porque acá se habla de corporaciones. Bueno, habría que ver qué corporaciones, porque hay muchas que se vinculan con el propio gobierno. Así que no terminamos de entender esto. Vuelvo a insistir, es una ley que lo único que hace es atacar a los sectores de las producciones del trabajo y lejos de obtener beneficios va a causar graves trastornos. Diputado, buenas tardes. La ley se denomina, digamos, eufemísticamente, una nueva regulación de las relaciones de consumo. O sea, toda esa especie como digamos, de careta para disfrazarlo como si fuera algo para proteger a los consumidores. Los senadores que la van a votar o que mañana van a presentarse en el recinto a tratar esta ley, ¿usted le parece que el mensaje de la oposición de que es algo que atenta contra la propiedad privada ha llegado a la sociedad, a los medios? Mira, lo que pasa es que los senadores y los diputados del oficialismo tienen compromiso con el gobierno y entonces al margen de que puedan decirse los sectores de las cámaras empresarias, de distintos tipos de entidades, inclusive de los gremios, no les llega porque ellos tienen sus acuerdos, tienen sus compromisos, forman parte de la estructura del gobierno porque lo apoyan. Entonces, como tienen mayoría desde el punto de vista parlamentario, seguramente van a aplicar esa mayoría y se van a equivocar. Y se van a equivocar porque van a sancionar una ley que luego el Poder Judicial la va a declarar inconstitucional, como ya ha pasado con varias de las leyes sancionadas por este gobierno, que finalmente terminan los juzgados de primera instancia, las cámaras y eventualmente la Corte Suprema declarando su inconstitucionalidad. Esta ley atenta contra la libertad de trabajo, contra el libre ejercicio de las profesiones. Es claramente una ley que no puede aplicar, como no se pudo aplicar su antecedente. Vuelvo a insistir en este punto. ¿Por qué no lo hicieron? 11 años llevan en el gobierno. Sí. No es un gobierno nuevo que dice, no, bueno, voy a establecer reglas diferentes. No, es un gobierno de muchos años y ahora se acuerda de esto en la postrimería de su mandato, con lo cual lo único que está intentando es crear confusión, temores, miedos y seguir diciendo nosotros somos los que tenemos la iniciativa. Sí, de hecho, con respecto a la justicia, entiendo que el ex secretario de Comercio Moreno intentó, utilizando o amparándose en esta ley, realizó demandas contra algunas consultoras privadas que medían la inflación y la justicia no hizo lugar a sus demandas, ¿no? Y las perdió todas, porque, claro. Mire, no hay que ser un experto en derecho para leer las cosas que establece esta ley y darse cuenta que es de imposible ejecución, no solamente desde el punto de vista constitucional. Hay otro tema, pone en manos de la estructura del Estado o del gobierno meterse en las empresas. La estructura ineficiente y corrupta del gobierno y del Estado puede meterse dentro de las empresas privadas. ¿Para qué? Para destruirlas, no para otra cosa. Pero también no lo hacen para ganar tiempo esto de aunque ya saben que es inconstitucional y que lo van a, digamos, a revocar en la justicia, ¿no le parece que lo van a hacer se va a meter una empresa, le va a decir cuánto tiene que ganar, cuándo tiene que dejar de ganar, cuáles son sus alternativas, qué cosas tiene que producir, qué cosas no tienen que producir, se van a meter en los campos y van a hacer vender productos que el dueño del campo no quiere vender porque o no tiene necesidad o está en un precio bajo y está esperando que le rinda para poder cubrir su resultado. Y un comisario del pueblo. Diputado, ¿con qué habilidad? Sí. No, disculpe, interrumpí yo. No digo, ¿con qué habilidad, con qué conocimiento y con qué grado de transparencia? Con respecto a la otra ley, ¿no? La de cambio de jurisdicción para el pago de los bonistas, ¿cuál es su postura? Bueno, allí también están haciendo macanas porque, a ver, un segundo. Van a hacer macanas porque evidentemente allí no solamente se están enfrentando con el sector
privado de la Argentina, ahora ya se pelean con el mundo. Y está claramente que ellos han acordado, este gobierno acordó una jurisdicción determinada. Este gobierno estuvo así consintiendo una primera instancia, una segunda instancia, una tercera instancia ante la Corte de Justicia de los Estados Unidos, diciendo en sus presentaciones que fuera cual fuera el resultado del fallo, lo iban a cumplir. Cuando ya no tienen más instancias, entonces producen modificaciones y quieren no cumplir el fallo, que lo que hay que hacer, que es el fallo, por supuesto yo no estoy de acuerdo con el fallo, me parece que la Argentina tendría que haber tenido otra consideración, pero lo cierto es que el fallo existe, entonces lo que hay que hacer es sentarse y tratar de buscar una solución que es de la Argentina, ¿no? Cuáles se había pactado y acordado un mecanismo de diputado, en otro orden de temas, usted fue parte de esa comisión que viajó a Rusia, donde se intentaron entablar negociaciones para comerciar con aquel país, para exportar carne bovina y derivados. Y en el interín, el secretario de Comercio cerraba la exportación. ¿Por qué cree que existen esas desavenencias, siendo que había una comisión en Rusia tratando de... Porque mandan a uno con una cosa y mandan a otro con otra. Son cosas realmente lamentables que suceden de un gobierno. No se maneja con un planteo, sino se maneja en forma absolutamente espasmódica y sin pensar que puede llegar a suceder. Bueno, diputado, estamos perdiendo señal. La verdad es que sabemos. Yo estoy entrando en una reunión. Bueno, le agradecemos su tiempo y bueno, veremos cómo va a ser el desarrollo de las leyes ahora en el Congreso. Gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Escuchaste una entrevista con el diputado Carlos Brown, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente del bloque FE.